La mirada de un misionero josefino. La liturgia de este 25º domingo del tiempo ordinario nos invita a prescindir de esta sabiduría que muchas veces hemos elegido equivocadamente y que es esta sabiduría del mundo. Y hemos dejado pasar la sabiduría de Dios. Solo esta sabiduría de Dios, dicen los textos de este domingo, permitirán a la persona acceder a esta vida plena, a la felicidad que se saborea día con día y que no tiene fin. El Evangelio nos presenta una historia de confrontación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría que no viene de Dios. Jesús, imbuido en la lógica de este Dios, está dispuesto a aceptar el proyecto de su Padre y hacer de su vida un don de amor a los demás. Los discípulos, imbuidos de la lógica que no viene de Dios, no tienen dificultad para comprender esta opción y comprometerse en este proyecto. Jesús les advierte, sin embargo, que solo hay un lugar en la comunidad cristiana para quienes escuchan los desafíos de Dios y aceptan hacer de la vida un servicio a sus hermanos. La segunda lectura exhorta a los creyentes a vivir según la sabiduría de Dios, porque solo ella puede llevar a la persona al encuentro de esta vida plena. Por el contrario, una vida conducida según los criterios de este mundo o la sabiduría que no viene de Dios generará violencia, divisiones, conflictos, infelicidad, provocando hasta la misma muerte. La primera lectura advierte a los creyentes que elegir la sabiduría de Dios provocará el odio del mundo. Esto lo tenemos ya comprobado. Este odio comienza muchas veces en rechazo, negación, persecución en nuestra propia familia, en los vecinos, desprecios, señalamientos. Los seres humanos somos por naturaleza competitivos. Queremos ser más, tener reconocimiento social, disfrutar de mejores condiciones de vida. Esta dinámica de superación está muy bien. El problema se presenta cuando cruzamos la línea roja. Esta línea que ya está trazada por valores, por la ética y nos va llevando poco a poco a la ambición. Afirmamos que el fin justifica los medios. Esto nos va a llevar entonces a romper límites, a atropellar los derechos de los demás, a abusar y a cometer situaciones ilícitas que nos llevarán poco a poco a perder los lazos de fraternidad y a perjudicarnos entre nosotros mismos. La sociedad de consumo aporta el combustible para esta vida competitiva desenfrenada que la vivimos en la escuela, con los vecinos, en nuestra propia casa. Esta lucha de querer ser más que los demás es un apetito insaciable, un desenfoque respecto a los valores que ya hemos aprendido de nuestros viejos, de nuestras personas que nos han amado y nos han dado sentido a la vida. Quien quiera ser el primero deberá de ser el último y el servidor de todos. Esta lección de Jesús fue puesta en escena más tarde en el lavatorio de Jesús. Como familia josefina, sabemos que nuestras virtudes josefinas, la sencillez, la humildad y el celo apostólico, nos unen a Dios y a la humanidad, porque brotan del seguimiento de Jesús, evangelizador de los pobres. En este proceso de conversión diaria, y en este caso, el celo apostólico es la expresión josefina de la caridad, porque nos impulsa a dar la vida por los demás, a ejemplo de Jesús. Esto nos va a implicar ¿qué cosa? Desprendimiento de todo aquello que impide darnos a los demás. Ser generosos, dándonos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Cuando vienen actitudes y comportamientos de rigidez, quiero ser el primero, nos obstaculizaremos la vida de los otros. Cuando aparece la flexibilidad, ser el último, se abren las condiciones para poder servir al otro que ocupa de ayuda. Esopo
el conocido fabulista griego cuenta que una caña y un olivo disputaban sobre sus respectivas fuerzas. El olivo, socarrón, le dice a la caña: ¿hablas de resistir y de poder? Cuando el más débil soplo de viento llega, te bamboleas y te humillas. Aprende de mí, que ni aún me muevo mis hojas, ni me doblego ante lo que se presenta de viento. La mísera caña calla, se arma de paciencia y espera el momento. Llegado el huracán, un día, ciertamente la caña se doblega, parece que es destruida, mientras que el olivo viene echado abajo. ¿Qué es lo mejor?, replicó la ofendida y paciente caña: ¿ceder o resistir? A veces nos puede ayudar más perder un poco. Los discípulos se demoraron más de lo conveniente en entender esta dinámica de la salvación que nos ofrece Dios en Jesús. Discutían entre ellos mientras el maestro les hablaba de su pasión, sobre quién era el más importante. De manera que Jesús tiene que decirles: si alguien quiere ser el primero, deberá de ser el último en todos y servir a todos. Cosa que hoy como que parece que todavía no entendemos. Casi como los discípulos, habría que decir de nosotros y de nuestra familia, de nuestra sociedad, que no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Nuestros criterios están en contradicción con los criterios de Jesús. Y no nos inquieta ni poquito seguir funcionando en una sociedad, en una familia, en una iglesia, en la que ser el primero no es hacerse servidor y último. Y nos faltaba, algunos dirán. Ni siquiera se nos ocurre que esto puede tener aplicaciones prácticas en nuestras relaciones de todos los días. Seguimos apegados a esas estructuras de poder y de mando que vino a renovar Jesús con su palabra y sobre todo con su ejemplo. Por eso puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino que también a aquel a quien me envió. De una manera práctica, en nuestra vida diaria, en nuestras discusiones sobre quién es el más importante, podrá guiarnos aquello que decía un sacerdote de la compañía de Jesús a otro de sus compañeros: piensa en lo que pierdes cuando ganas algo, y piensa en lo que ganas cuando pierdes algo. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, tenemos la certeza de que a veces es mejor perder como la caña frente al olivo de esopo. Dios, por intercesión de María y de José, nos conceda la gracia del celo apostólico, es decir, el amor apasionado por la salvación de la humanidad, asumiendo cualquier sacrificio por el bien del hermano con gozo y generosidad, y enciende a nosotros el fuego del amor de Jesús. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José.